Yo voy a dar primero algunos elementos que sirven para tratar de explicar cómo están en Argentina y Brasil el tema de los precedentes. Y alguna mencionaré en lo que ocurre en Estados Unidos. Para eso quiero irme yo primero por las bases, o sea, 2 o 3 palabras diré esto, nada más, no se preocupen. Una de las características del Estado de Derecho legal era, con relación a las fuentes, la existencia de una jerarquía entre las mismas. De modo que la primera y la determinante era la ley. Y las restantes quedaban en un segundo lugar, un plano secundario, o en definitiva, el lugar que la propia ley les otorgaba. Uno de los cambios fundamentales que se produjeron con la aparición del Estado de Derecho constitucional fue la ruptura de esa jerarquía de las fuentes del derecho, en cuanto adquiere un papel central la tarea argumentativa del jurista. Y esto es lo que más o menos planteaba esta mañana el doctor Oteiza, cuando nos decía que en el advenimiento del pospositivismo se amplió el margen de apreciación del derecho. Eso es una cosa que apunté de esta mañana. Ahora nos preguntamos cuáles son las fuentes a las cuales los juristas acuden para darle solución a los conflictos jurídicos que le presentan para resolverlos. Bueno, ya lo sabemos todos, que son la ley, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. A nosotros nos interesa la jurisprudencia. No en un sentido técnico de la palabra, que es la ciencia o conocimiento del derecho, sino el sentido concordante de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales del Estado. Más allá, digamos, de que la jurisprudencia crea una norma individual para el caso concreto, lo que nos interesa a nosotros es el precedente que posibilita aquella, en el sentido que también puede ser utilizado para solucionar casos análogos futuros. ¿Cuál es la conveniencia de aplicar los precedentes? La conveniencia de respetar los precedentes radica en la seguridad jurídica que brinda para la sociedad el hecho de atenerse a reglas claras y tener delimitado el número de respuestas que pueden ser consideradas válidas para resolver determinado conflicto jurídico. En Brasil, la seguridad jurídica adquiere el valor de un derecho fundamental. Aunque no hable de un derecho fundamental a la seguridad jurídica, la Constitución de Brasil tiene muchas referencias a instituciones que la posibilitan. El principio de la legalidad, inviolabilidad del derecho adquirido, cosa juzgada, del acto jurídico perfecto, y en materia penal el de anterioridad y retroactividad de la ley penal desfavorable. La Constitución argentina tampoco tiene una norma que se refiera de manera directa a la seguridad jurídica como un derecho fundamental, pero también tiene un capítulo de derechos y garantías que pueden avalar, digamos, la plena operatividad de este valor. Pero para que la seguridad jurídica no quede en una extrema generalidad, es necesario que reúna ciertos requisitos. Uno de ellos es la univocidad en la calificación de las situaciones jurídicas. Pero el más importante de ellos es la previsibilidad, que la previsibilidad se identifica con el conocimiento de las normas jurídicas en base a las cuales se resolverá determinada conducta. En este punto hay que hacer un distingo según sea el common law o el civil law, porque se dice que generalmente que el common law que ciertamente confiere mayor seguridad, que el civil law no relaciona la previsibilidad con el conocimiento de las normas, sino con la previsibilidad de las decisiones del Poder Judicial. Así, un abogado del common law podrá asesorar a su cliente diciéndole que en tal caso se aplica tal precedente, lo que no sucede en el caso del civil law, porque el abogado tendrá que advertirle a su cliente que determinada ley puede ser interpretada de una u otra manera según el juez que le salga sorteado. Ahí radica, digamos, la cuestión.
Bueno, pero más allá, digamos, del sistema que se trate, ya sea del civil law o el common law, siempre será conveniente la posibilidad del precedente judicial que genere seguridad jurídica. Bueno, y le comento un poquito la experiencia de Argentina. En Argentina hay un fenómeno, bueno, que muchos autores denominan activismo judicial. En los últimos años se observa una nota común en todos los pronunciamientos de la Corte de la Nación. La tendencia a posicionarse como la cabeza dentro de un departamento del Estado, del gobierno del Estado, que es el Poder Judicial, y asegurar la plena vigencia de la Constitución. A tales efectos, esto es lo que denominan activismo judicial. Y este activismo judicial se manifiesta a través de decisiones que califican los autores como nomogenéticas, es decir, que son aquellas decisiones tomadas del propio texto constitucional. De este modo, la Corte asume deliberadamente el rol de productor de estas normas o precedentes judiciales, que por su propio peso adquieren una influencia vinculante para resolver casos análogos para los tribunales inferiores. Un poquito, 2 o 3 palabras de la fundamentación filosófica que yo le encuentro al precedente judicial. Los autores neoconstitucionalistas que avalan el Estado de Derecho constitucional reivindican al saber jurídico como un saber de tipo práctico. Es así, digamos, que Alexis elabora su teoría del caso especial, que dicen, digamos, que el saber jurídico es un caso especial del conocimiento práctico en general. Para Alexis, los principios, los valores y los derechos humanos que ocupan el lugar central de su teoría son forma jurídica y contenido moral. Ese contenido moral es el que le impulsa a los juristas o a los jueces a buscar la mejor solución posible para los casos en que vengan a su resolución. Para asegurar la razonabilidad jurídica de una decisión no hace falta someterse únicamente a las reglas y formas del discurso práctico. Hay que de alguna manera respetar también las formas y reglas de la argumentación. Acá Alexis propone para argumentar por precedente la siguiente regla. Cuando se pudiera dictar un precedente a favor o en contra de una decisión, se debe hacer cualquier cosa que quiera escapar de un precedente asume una carga de argumentación. Este es el principio de inercia, que también se encuentra vinculado con la motivación de las sentencias, que es lo que el doctor Federico Seglasek apuntaba. Yo tomé nada más que la segunda parte de la afirmación de Federico, cuando dice: carecen de fundamento las sentencias de los tribunales que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal en su carácter de intérprete de la Constitución. Esto también, digamos, establece la carga de la argumentación para todo aquel que quiera apartarse del precedente. Bueno, en cuanto a los elementos estructurales, bueno, ya saben más o menos, ya escucharon que según el punto de vista de la parte de la sentencia capaz de obligar, está la ratio decidendi y el obiter dictum. La ratio decidendi tiene la aptitud para vincular el proceso de decisión de un tribunal posterior. O sea, teniendo en cuenta, digamos, las posiciones relativas a su jerarquía. Y el obiter dictum no obliga, aunque tiene cierta fuerza persuasiva, cierta autoridad persuasiva, perdón.
Hay algunos que definen la ratio decidendi como la proposición o conjunto de proposiciones que son necesarias para resolver el caso conforme a los hechos. Acá McCormick, digamos, una vez más nos da un poco de luz en la cuestión y nos dice que no nos debemos quedar en el texto legal, sino que nos dice que es en las razones que los jueces dan para justificar sus sentencias es donde deben extraerse los precedentes. Bueno, entonces la diferencia en definitiva de uno y otro es que la regla o el ratio decidendi contiene la decisión pertinente del caso en cuanto está conectada con los hechos. En cambio la otra, la obiter dictum, contiene afirmaciones que no son necesarias para resolver el conflicto. Ahora nos preguntamos cómo podemos extraer la ratio decidendi de un pronunciamiento judicial. Como decía el doctor, la reconstrucción es una indagación sobre las premisas normativas. Justamente esto, digamos, sirve para no caer en ese tipo de argumentaciones de un solo renglón. Del precedente debemos extraer todo lo que son los silogismos primarios, secundarios, y así de esa manera ir construyendo la decisión. Y ahí les doy un ejemplo, digamos, del silogismo simple. Nada más que eso, digamos, no sucede en la realidad. Bueno, y para ir culminando con algunos temas, para argumentar por precedentes tenemos dos cuestiones, la justificación interna y la justificación externa. La justificación interna se refiere, digamos, a controlar la consistencia lógica de los silogismos. Y la parte externa, en analizar cuáles son las fundamentaciones que se utilizan para establecerlos. A ver. Y acá Alexis propone las siguientes reglas para la argumentación, y entre una de esas pone el uso de los precedentes. Bueno, entonces la fuerza vinculante tenemos primero la legal o fáctica según esté sancionado o no su observación. La fáctica es la que solo tiene una fuerza como una directriz, no tiene una fuerza persuasiva como el precedente judicial. Bueno, entonces tenemos el precedente horizontalmente vinculante, es el que vincula la decisión de un mismo órgano jurisdiccional, es decir, por ejemplo, la Corte. En este caso, la Corte podrá decidir si reafirma o no lo decidido por él mismo. La vertical se refiere a los efectos que tienen las decisiones de los tribunales inferiores sobre la jurisdicción de los inferiores. Acá los tribunales inferiores deberán decir si acatan o no lo establecido por un tribunal superior, un juzgado de primera instancia y una cámara de apelaciones. Acá Tarufo hace un aporte en el sentido de que la fuerza vinculante vertical es un reflejo del sistema institucional de los estados, del Poder Judicial específicamente. Cuanto mayor autoridad es conferida al tribunal superior, mayor será, digamos, la fuerza vinculante que tendrá el precedente. Pero aclara que algunas fuentes actúan de manera obligatoria, pero en sentido frágil. ¿Por qué? Porque se trata de una obligación susceptible de cancelación, apartamiento, superación definitiva, o sea, conocido como el overruling. La desviación de un precedente siempre es permitida, siempre cuando haya razones materiales para hacerlo. Y bueno, y hay otros factores de índole institucional que se pueden tener en cuenta,
Por ejemplo, las decisiones emitidas por el pleno de un tribunal o de un órgano en ejercicio de la jurisdicción constitucional tienen una autoridad más elevada que los precedentes de un órgano inferior. En los sistemas jurídicos, cuando los jueces votan por separado y no hay acuerdo entre los votantes, seguramente ese precedente tendrá una fuerza vinculante relativa. Después están las decisiones que forman parte de una tendencia jurisprudencial, tienen mayor importancia, digamos, que un precedente aislado. Y las situaciones de conflicto entre precedentes tienen un valor meramente persuasivo. Y a la par de los factores de índole institucional, él ve la existencia de la estructura constitucional del Estado como un factor muy importante para determinar la obligatoriedad de los precedentes. El primero se refiere a la tradición constitucional de un Estado, porque dice que en los países donde hay una mayor apertura al debate, a la jurisdicción constitucional, seguramente habrá una tendencia a desarrollar su derecho a partir de los precedentes. El segundo es la autocomprensión de la judicatura, es decir, la idea que tienen los integrantes del Poder Judicial de sí mismos, del rol que cumplen. Y para ejemplificar esto, podemos decir que la Corte de Estados Unidos selecciona los casos en que emitirá resolución y aceptan aquellos únicamente donde impliquen o que tengan una relevancia institucional. O sea, la Corte se ve a sí mismo, digamos, como un órgano político, en ese caso. Y finalmente están las normas de derecho positivo, que también le confieren fuerza al precedente. Y acá podemos citar las normas del Superior Tribunal Federal de Brasil, según el cual las decisiones del tribunal en ejercicio de la jurisdicción constitucional tienen efectos vinculantes y erga omnes para todos los órganos administrativos y judicaturas. Bueno, ya termino con el tema de la obligatoriedad, el stare decisis y la experiencia de Estados Unidos, Argentina y Brasil, 2 palabras de cada uno y ya culmino. En el common law, la costumbre obligatoria del precedente implica el deber de los jueces de resolver el caso atendiendo a lo resuelto en sentencias anteriores en casos similares, en magistrados que tengan la misma jurisdicción, por supuesto, porque estamos hablando del precedente horizontal. En el cambio, el vertical implica una regla jurídica, un mandato obligatorio. Acá están las palabras del Justice Brandeis, según el cual el stare decisis horizontal es habitualmente la política judicial sabia, pero no es la regla, o sea que puede apartarse de alguna manera. En Argentina no encontramos ninguna norma que nos diga que el stare decisis horizontal es obligatorio o vinculante. Hay algunas manifestaciones aisladas de seguimiento a los precedentes, pero ninguna como que se puede considerar una norma que le indique que debe hacerlo en tal sentido. En algunas veces la Corte cita su propia jurisprudencia. Es decir, que ha tomado la costumbre de analizar primeramente sus antecedentes para luego emitir el fallo, y lo cita apropiadamente. Y otras veces donde la Corte ha resuelto directamente citando el fallo determinado, sin emitir más pronunciamiento que eso. Y en tercer lugar, muchas veces se aparta de su propia jurisprudencia cuando lo considera oportuno. En ocasiones lo hace cuando se produce un cambio de composición del tribunal. Y esto es más o menos lo que decía hoy el doctor Oteiza cuando hablaba de que en la Corte Argentina había 3 jueces al principio, después ingresaron 2 más, y en ese momento donde ya eran 5, se dicta el fallo Fontevecchia. Bueno, que ya lo explicó bien Federico, pero vale traer la colación para ejemplificar de alguna manera
el cambio jurisprudencial que se produjo. ¿Por qué? Porque en este caso, como ya lo explicó Fede, la Corte Suprema de Argentina le reconoce valor jurídico a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos, pero se roga una nueva competencia, la de determinar cuándo el Tribunal Internacional entra a las competencias del artículo 63 de la Convención Americana. La nueva composición, evidentemente, para mí, declara una nueva tendencia de la Corte. ¿Por qué? Porque venía de una tradición de apertura hacia los derechos humanos a otra más restringida y en protección del derecho público argentino. Y en Brasil observo la existencia de todo tipo de intensidades del precedente judicial. Hay precedentes fuertemente vinculantes y otros meramente persuasivos. Veo que después de la unificación de la jurisprudencia, la Corte tampoco está estrictamente vinculada a sus antecedentes. Los precedentes horizontales, bien fundamentados, crean una carga al juez al menos para argumentar en el caso de que se quieran apartar de los mismos. Como hablaba en el tema de la inercia, quien quiere apartarse de un precedente tiene la carga de la argumentación. Bueno, a la luz de todo lo expuesto, considero que es posible y conveniente para la seguridad jurídica y la previsibilidad de las decisiones la implementación, digamos, de la teoría del precedente judicial, digamos, con todas sus vicisitudes que pueda tener. Bueno, con esto culmino ya mi presentación.